Shalom Ubrajá, Erev Shabbat Shalom, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 6 del Tratado de Pesajim y vamos a poner, para que todo el mundo tenga la página para poder seguir, si me acuerdo de mover la página como se debe y todo, pero a priori la intención está. Muy bien. Vamos a comenzar ahí donde está en amarillo. Ayer estábamos viendo una discusión sobre la prohibición. ¿En qué consiste la prohibición del Hametz? ¿Por qué? Porque tenemos en la Torá una prohibición que dice lo yerae, no será visto, lo yerae leja, tuyo, y el otro dice lo yimatzebe batejem. Es decir, ¿qué es lo que prima aquí? Que sea la posesión del Hametz o que esté en un lugar que sea tuyo. ¿Bien? Y estuvimos viendo varias opciones. Seguimos hoy entonces donde nos dice la Gemara, Tanur Rabanán enseña a nuestros sabios en una vereita, no jri, un no judío. Es decir, un no judío que entró al patio, a la casa de un judío y viene con su masa, con su pan en la mano. El yehudí no tiene por qué volver a hacer biur, es decir, no tiene por qué eliminarlo. Durante Pesach estamos hablando, ¿verdad? Vino un invitado, te trajo un trozo de pan. Bien, no tienes por qué eliminarlo. ¿Por qué? Porque ese Hametz no es tuyo. ¿Sí? ¿Por qué? Hametz shel Chai Atarroe, Abalatarroe shel Ajerim, dijimos. Tú Hametz no puedes ver, pero sí puedes ver el Ajerim. El Ajerim dijimos que era el no judío. Abal, pero Izquiro Etzlo, el no judío vino a dejar este pan en tu posesión. Dijo, oye, cuídamelo. Zakuk Levaer, lo tienes que eliminar. Ahora, si no tomó sobre él a Harayut, sino que simple responsabilidad, simplemente le dijo al no judío, ¿sabes qué? Y Hedlobait, ¿sabes qué? Esa esquina de mi casa es tuya, haz con ella lo que tú quieras. En Zakuk Levaer, no hay que eliminar ese Hametz. Sheneemar, lo imatze, porque dice el versículo, lo imatze, no será encontrado en tu posesión. Maike Amar, ¿qué es lo que quiere decir? Amar la papa, Aresha Kae, Veajikamar, Ifkido Etzlo, Zakuk Levaer, Neymar lo imatze, en realidad, las papas lo entiende al revés. Y dice, no, dice, en realidad, esto hace referencia al principio de la vereitá, y en realidad cuando dice que una persona, un no judío vino a depositar pan en tu casa, entonces sí que tienes que eliminarlo, porque dice, no será encontrado en tu posesión. Y este Hametz se encuentra en tu posesión depositado. Muy bien. Estamos viendo de aquí un poco el comienzo de lo que es el concepto de la venta del Hametz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nosotros en Pesaj hay una parte de nuestro Hametz que no eliminamos, simplemente lo encerramos en un lugar y decimos eso se lo estamos vendiendo a un no judío. Es justamente lo que está diciendo, como dijo, Yihet lo bait, es decir, le dio un lugar específico para depositar el Hametz al no judío. Rabashi Amar, leo la Asefaka. En realidad, lo que dijimos, ¿sí? De que lo imatze está mencionado sobre el final de nuestra enseñanza. ¿Sí? Veajikamar, y así es como hay que enseñarlo. Y Hedlo Bait, si vino a dejarle un lugar específico en la casa para que deje su Hametz. En Zakuk Levaer no hace falta verificar, no hace falta eliminarlo. Shneemar, lo imatze be batehem, no será encontrado en vuestras casas. ¿Qué se entiende aquí? Que únicamente el Hametz que se encuentra en tu posesión para todos los efectos. Es decir, que tomaste responsabilidad sobre él y entonces es como si fuese tuyo. Ese es el que está prohibido que se encuentre en tu posesión. Deja, pero aquí este Hametz. Labdi dehu no es tuyo, sino que es del no judío que lo dejó ahí. De Nohri, Kikame Ayel. ¿Por qué? Porque el no judío lo hace entrar al dominio o a la posesión del judío. Que Ilu le bate de Nafshe, Kame Ayel. Es decir, es como si lo estuviesen haciendo entrar a su propia casa del no judío, porque ese lugar que le dejó el judío es suyo ahora. Pregunta la Gemara, le membra, disfrutania. Ah, pero tenemos un problema. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que alquilar un lugar es un quinyan, es una adquisición. Beatnan, hemos estudiado en una vereita que no se puede alquilar a un no judío una casa en la tierra de Israel, particularmente, especialmente en la tierra de Israel. Veabe makom sheamru leaski, lo levet dirá amru.
e incluso ahí donde se permitió alquilar a un no judío una posesión de un judío en la tierra de Israel, no para habitar en ella, a lo mejor un almacén, un mazán, ¿sí? un, eh, un, eh, un establo, pero no un lugar para vivir. ¿Por qué? Porque estos no judíos, cuando iban a vivir en estos lugares, iban a hacer entrar dentro de esos lugares que son tuyos y él lo está alquilando, idolatría. Veis al kadata, disgirut caña, y si tú vienes a decir que el hecho de alquilar es un quinyan adquiere, ¿sí? Entonces, ¿por qué prohibieron alquilar algo para habitar en él? Kikame ayel. Porque aquí también, en este lugar donde tú le estás dejando para que ponga el jamés, a lo mejor ahí también puede hacer entrar la budazara. ¿Sí? Kikame ayel lebete de nafshe kame ayel, porque cuando entra en ese lugar es como si estuviese entrando en su propia casa. Entonces responde la cámara y dice, Shani, aquí es diferente en cuanto a Hametz. ¿Por qué? De Afke Rahamana. ¿Por qué? Porque la Torá excluye de la prohibición cuando dice lo yimatze, no será encontrado. Mishe matsui beyadeja, es decir, aquello que se encuentra normalmente en tu posesión. Y atrás de sheno matsui beyadeja. Para excluir esto que no está en tu posesión. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora. Seguimos con todo el tema de la búsqueda del Hametz y la eliminación, pero desde otro punto de vista. Dice así, perdón, aquí. Amar Rabiudá, Amar Rab. Bien, dijo Rabiudá en nombre de Rab. Hamotze Hametz bebetó beyom tov. Una persona está en Pesach, primer día de Pesach, de repente, pum, se encuentra que hay pan. ¿Qué tiene que hacer? No lo puede quemar. En Zakuk Levaer, ¿sí? No tiene que quemar ese Hametz. Perdón, me salté. Beyom Tov, Kofe ala betakeli. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tapar con un utensilio ese hametz para no verlo, para no tenerlo a la vista y que no se equivoque nadie y se lo coma. Amar Raba, dijo Raba, Im Shelek Deshu Enozarich. Ahora, si ese hametz pertenece al Bet Mikdash, no hace falta ni siquiera recubrirlo. Maitama, ¿qué motivo? Mibdal Bedil Emine. ¿Por qué? Porque las personas directamente ya se alejan de este Ekdesh en el resto de días del año. Y entonces no hay ningún miedo de que la persona venga a comer algo que es del Ekdesh. La más reviuda Amar Rab, dijo reviuda en nombre de Rab. Hametzosh el Nohri, si una persona tiene Hametz que pertenece a un no judío, o se lo mejizá será tefajim, que haga una pared de 10 tefajim de alto, Mishumeker para que sea reconocible que ese lugar es, que no tiene que tocar ahí. Y si es Hametz que pertenece al Ekdesh, no necesita ni siquiera hacer la pared. Maitama, ¿cuál es el motivo? Divdal bedile inshemine, porque la persona ya se suele apartar del Ekdesh durante todo el resto de los días del año y no tenemos sospecha de que vaya a venir a comer de él. Amar reviudá amarrab, dijo reviudá amarrab, amefaresh, una persona que sale al mar, es decir, se va de viaje. ¿Sí? Antes los viajes largos eran por mar o en una caravana. ¿Sí? Es decir, una persona que sale de viaje, o que se va en una caravana a un lugar muy lejano. Kodem Sheloshim Yom, si se va antes de 30 días de que llegue Pesach, en Zakuk Levaer, no tiene que eliminar el jamés de su casa. Tov Sheloshim Yom, Zakuk Levaer. Pero si es dentro de los 30 días antes de Pesach, tiene que verificar su casa. Amar Abaye dijo Abaye, ha de amar esto que dijiste de que en los 30 días antes de Pesach tiene que verificar y eliminar el jamés de la casa, lo amarán. Ela Shedatolazor. Esto es únicamente si él tiene intención de volver durante Pesach. Aval, pero en Datolazor, si no tiene intención de volver durante Pesach, en Zakuk Levaer no hace falta que verifique. Amarle Raba, le dijo Raba a Valle, veida Tolazor, afilo me Rosh Hashanah Nami. Dice, bueno, ¿y qué te cambia? Si él tiene intención de volver, incluso que se fue desde Rosh Hashanah, también tiene que verificar. ¿Por qué? Porque él sabe que va a volver durante Pesach. No puede llegar a un lugar donde la casa no esté acondicionada para Pesach. Entonces, Amar Raba, dijo Raba, al revés. Ha de Amarta,
aquello que dijiste, Kodem Shiloshim Yom en Zakuk Levaer, si se fue antes de 30 días no tiene que hacer Bedika. Lo amaranela que Sheen Dato Lachzor. Eso fue dicho únicamente cuando no tiene intención de volver. Abaldato Lachzor, pero si tiene intención de volver. Afilo me Rosh Hashanah Zakuk Levaer. Incluso que se fue desde Rosh Hashanah, tiene que hacer Bedika antes, en Rosh Hashanah. ¿Sí? Con la granada y el membrillo, tiene que hacer también Bedikat Hametz, antes de irse. Dice la Gemara, Asda Rabba Letame. Rabba va según su propio punto de vista. De Ama Rabba, pues dijo Rabba, Haosebe todo zar. Una persona que hace de su casa un depósito de grano, de algún tipo de alimento. ¿Sí? Y debajo de este grano, seguramente, van a haber granos que fermentaron. Entonces van a ser Hametz. Ahora, Kodem Shloshim Yom, si hizo este depósito 30 días antes de Pesach, ¿sí? O sea, 31, 32, 33, 50 días antes de Pesach, almacenó todo eso. En Zakuk Levaer no tiene por qué verificar. Todo Shloshim Yom Zakuk Levaer, pero si fue dentro de los 30 días antes de Pesach, tiene que vaciar todo, verificar que no hay Hametz y volver a meterlo al grano. Ahora dice, Kodem Shloshim Yom Nami lo amarán. Ela Sheenda Tolif notó. Cuando dijimos que si es dentro de los 30 días que tiene que verificar todo el granero, eso es cuando es únicamente si él tiene intención de vaciarlo, de servirse de los granos que hay dentro o de vaciarlos. Abaldató lefanotó, afilu Kodem Shloshim Yom Nami Zakuk Levaer, pero si a priori ya tiene la intención, a la vez, perdón, cuando dijimos que no tiene que verificar, es únicamente cuando no tiene intención de vaciarlo. Pero si tiene intención de vaciarlo, incluso desde Rosh Hashanah, lo almacenó en Rosh Hashanah y lo va a utilizar en Pesach, tiene que verificar antes de Pesach que ahí no hay Hametz. Pregunta la Gemara, Hane Sheloshim. Dice, ¿por qué justamente 30 días? ¿De dónde los aprendes? Hane Sheloshim, aquí estamos. Dice, estos 30 días que tú me estás mencionando, ¿sí? Mai Abitaihu. ¿Por qué justamente 30 días? Que de Tania, como se enseñó en una veraitá, Shoalim Vedorshin Beilchota Pesach, Kodem a Pesach Sheloshim Yom. Nos dicen los sabios que se pregunta y se aprenden las leyes de Pesach 30 días, a partir de 30 días antes de Pesach. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿cuál es? Shenei Shabbatot, es decir, 2 semanas antes de Pesach es suficiente. Maitama, de Tanakama. ¿Cuál es el motivo del primer sabio que dijo que hay que empezar a estudiar las leyes de Pesach 30 días antes de Pesach? Share Moshe Omed de Pesach Rishon, Umazhir al Pesach Sheni. Vemos en la Torah que Moshe, cuando llegó Pesach, ya estaba explicando cómo iban a ser las leyes del Pesach Sheni, que es justamente 30 días después. ¿Qué es Pesach Sheni? Vamos a recordar. Pesach tiene una mitzvah particular, que es la de comer el Korban Pesach. Hoy en día no tenemos Bet HaMikdash, no hay esa mitzvah, pero aún así forma parte de lo que es Pesach en sí. Nosotros ponemos en recuerdo del Korban Pesach, ponemos el zeroa en el plato del Seder, ¿verdad? Bueno, para poder comer Korban Pesach, para poder comer el sacrificio de Pesach, había que estar, por supuesto, primero, tenía que ser una persona que tuviese Brit Milá, y segundo, tenía que estar inscrito en una lista de este animal. Este animal va a ser sacrificado para Rubén, Shimón, Leví y Mengano. Bien. Y por último, una persona no podía estar impura. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel salió de Egipto. Y llegó el primer año, se iban a disponer a hacer Pesach. Pasó un año ya de la salida de Egipto. Vamos a hacer Pesach. Bueno, entre las cosas que sacó el pueblo de Israel de Egipto, ¿qué estaban? Estaban los huesos de Yosef, el féretro de Yosef. Bien, sabemos que un cuerpo muerto impurifica, tanto por contacto como por estar en la misma habitación que él. Las personas que llevaban el féretro de Yosef todos los días vinieron a Moshe y le dijeron, Moshe, ¿qué podemos hacer? Estamos impuros, no podemos hacer Korban Pesach. Entonces ahí Moshe enseñó al pueblo de Israel la ley de lo que se llama Pesach Sheni, que una persona que esté impura y no puede realizar Pesach en su momento, tiene que hacer Pesach
Un mes después, el 15 de Iyar, o el Corban Pesach el 14 de Iyar. Dice así, Moshe Omer Pesach Rishon, Umazir al Pesach Sheni. Moshe cuando estaba en el Pesach Rishon, este que estamos explicando, ya estaba enseñando las leyes del Pesach Sheni, que es justamente 30 días después. Sheneemar, como dice la Torah, en Parashat Bealoteja, vaya suben en Israel Pesach Bemoado, hicieron los hijos de Israel Pesach en su momento. Uchtiv, y también está escrito, vayan Hashim Asher Ayute Meile Nefesh Adam. He aquí que las personas que estaban impuras por estar en contacto con un cadáver, que vinieron y le dijeron a Moshe cómo tenemos que hacer. Ahora dice la Gemara, Ramash Ben Gamliel, ¿por qué dijo solamente 2 semanas? ¿Qué es lo que te va a decir? Amar leja, Aidi be Aidi, be mile de Pisca, Masik leu lejol mile de Pisca. Es decir, ¿cómo te va a responder a esta prueba del Tanakama? En realidad, se enseñan las leyes de Pesach solamente 2 semanas antes de Pesach. Pero, ya que estaba hablando de las leyes de Pesach Moshe, del Pesach Rishon, pues ya vino a enseñar también las leyes del Pesach Sheni, de paso, ya que aprovechemos. ¿Sí? Explica la Gemara y dice, Maitama de Rabbi Shimon ben Gamliel. Entonces, ¿por qué Rabbi Shimon ben Gamliel dice solamente 2 semanas antes? Sheare, ¿por qué? Moshe, Omed Berosh Chodesh Nisan, Umazir al Pesach. Vemos en la Torá el primer Pesach de la historia, el Pesach que ocurrió en Egipto. Moshe estaba en Rosh Chodesh y empezó a explicar cómo tenían que hacer Pesach. Bien, ¿cómo lo sabemos? Dice la Torá, Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Este mes será para vosotros el comienzo de los meses. Y ahí nos dice nuestros sabios que cuando Hashem le ordenó esto, era justamente Rosh Chodesh, le mostró cómo se estaba renovando la luna y le dijo, así es como vais a hacer siempre Rosh Chodesh. Y después, como sigue la Torah y dice, Daberu el Koladat ben Israel lemor, beazor la Chodesh haze, vejulaem ish selevetebot selebai. Y después de explicarle que era Rosh Chodesh y cómo funcionaba Rosh Chodesh, dijo, y en el 10 de este mes tomaréis un cordero, cada uno por su casa y por cada familia, y vais a hacer ahí el Corban Pesach. Entonces, ¿cuándo es justamente esto? Rosh Chodesh hasta cuando iban a hacer el Corban Pesach, el 14, justamente 2 semanas antes. Ahora dice, Mimai de Beresh Yarjakae, dice, puesto que en el comienzo del mes estuvo hablando, Dilma Arbazar Beyerja o Bejamishazar Beyerjakae. Entonces, vamos a decir que o el 14 o el 15 es cuando perdón. Perdón. La Gemara no. La Gemara ya entendimos que para la Shimon Gamliel, Hashem le habló a Moshe en Rosh Chodesh y le dijo lo que tenía que hacer el día 14. Dice, ¿y de dónde tú sabes que esto era en Rosh Chodesh? A lo mejor era el 14 del mes, o a lo mejor era el 15 del mes. Ela, Amar Rabba Barshimi Mishme de Rabina, dijo Rabba Barshimi en nombre de Rabina. La Shimon Gamliel trae una prueba, meaja, de aquí. וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית, בחודש הראשון. Es decir, habló Hashem a Moshe. Vamos a buscar aquí el versículo. Aquí. Le habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai, en el segundo año de haber salido de la tierra de Egipto, en el primer mes, es decir, en Rosh Chodesh de Nisan. Uchtiv, y está escrito ahí, vaya suben a Israel Pesach Memoado, e hicieron los hijos de Israel Pesach en su momento. Es decir, que ahí cuando les habló el 1 del mes, les estaba enseñando para que hiciesen Pesach en su momento, 2 semanas después. Pregunta la Gemara a Hanami. Entonces aquí también. May de Beresh Yarjakae. ¿Cómo tú sabes que cuando Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai eran Rosh Chodesh? Dilma Arbazar Beyerja o Bajamishazar Beyerjakae. A lo mejor era el 14 o el 15 del mes. Responde la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Atia Midbar mi Midbar. Tenemos una Gezerá Shabbat. Es decir, una palabra que podemos aplicar, tomar de las 2 frases que tienen el mismo sentido, entonces aplico la misma enseñanza. Y dice así, que ti baja, está escrito ahí en el primer versículo, Bemidbar Sinai, que estaban en el desierto de Sinai. Tibatami está escrito aquí, Hashem el Moshe Bemidbar Sinai, Beoje Moed, Be'echad HaChodesh HaSheni. Dios habló a Moshe en el desierto de Sinai,
en el Ohel, en la tienda de reunión, en el primero del segundo mes. Male Halan Berosh Hodesh, Afkan Berosh Hodesh, igual que aquí, cuando le habló en la tienda de reunión, nos dice la Torá que era en el primero del mes, y está utilizando Bamidbar. Entonces ahí también, cuando habló en el Midbar a Moshe, en el segundo año de la salida de Egipto, también era Rosh Hodesh. Ahora, después de que ya nos habló sobre estas dos fuentes, que están al principio del Humash de Midbar. Pregunta la Gemara, ¿por qué fue dicha la parashá, ¿sí?, del segundo mes antes de la parashá del Corban Pesach? Es decir, hay algo en el orden que me está molestando. Nichtov Beresha de Jodesh Rishon, que escriba primero lo que ocurrió en el primer mes. Behadar Nichtov de Jodesh Sheni, y después que escriba lo que ocurrió en el segundo mes. Amar Rab Menashia Bar Tachlifa, Mishme de Rab, dijo Rab Menashia Bar Tachlifa en nombre de Rab, Zotomere. Así es como nosotros hemos estudiado. En Mukdam Umeujar Batorá. No hay antes y después en la Torá, es decir, la Torá no sigue un orden cronológico. Amar Papa, dijo Papa, lo amarán, Ela, Betre Iñana. Dice, espera, esto no es así. Esto de que no hay un orden cronológico fue dicho únicamente cuando son dos conceptos diferentes, dos parashiot. Perdón. Era Betreiniani, que puede llegar a ocurrir que lo que está escrito después ocurrió antes. A Balbejad Iñana, pero si es un solo tema, más de Mukdam, más de Meujar. Lo que está escrito antes es porque fue antes, lo que está escrito después está escrito después. ¿Sí? De hilo tema aquí, porque si no vienes a decir así, que la Prat, en Bichlal Ela Masheba Prat, Dilma Sheprat Uklal Hu. Es decir, nos dice, no puede ser que en un solo tema no haya un orden cronológico. ¿Por qué? Señor Ariel, esta también es para usted, ¿sí? Que me ha estado preguntando sobre el tema. Dentro de las 13 reglas de hermenéutica, las 13 reglas de Rabbi Shimon, de Rabbi Ishmael, para deducir cosas de la Torah, hay una regla que se llama Kelal Uprat. Es decir, un tema general y luego viene un tema particular. ¿Por qué la Torah primero de una regla general y después sobre lo mismo de una regla particular? Porque algo me quiere enseñar. En Bichlal, el Amasheba Prat. Es decir, esto particular, esto general, solamente aplica a aquello que es particular. Ahora, si tenemos un Prat Uklal, al revés. Primero se da una regla particular y luego se agranda a una regla general. ¿Sí? Es al revés. Es para añadir sobre lo que era lo particular. Perdón, a ver. Es para añadir sobre lo que era lo particular. Ahora yo le estoy haciendo general. Bien. Entonces vemos que poner la regla general antes de la particular o la regla particular antes de la general me cambia la enseñanza de lo que yo puedo aprender. Entonces, si yo no dijese que hay un orden cronológico en la Torah, entonces este concepto de Klal Uprat pierde todo significado. Porque si es un perat particular y luego general, aprendo una cosa. Si es general y luego particular, aprendo otra. Pero si en realidad no hay orden, ¿quién me dice que el prat está antes y el klal está después? Entonces, así es como nos lo va a decir ahora la Gemara. Muy bien. Ve tú, además, otra pregunta. Prat u klal, naasa klal musaf ala prat. Dilma, sheklal u prat hu. Es decir, tenemos un prat u klal. ¿Sí? Se hace que lo general añade a lo particular, pero a lo mejor es al revés. Es un kelal, es una regla general y una particular, entonces la enseñanza no sería la misma, como acabamos de decir. Pregunta la Gemara Yahi, si es así. Afilo betreiñan en ami. Entonces, si fuese así, incluso entre dos parashiot diferentes, dos temas diferentes, tampoco podría, también tendría que haber un orden cronológico, porque si hay un prat aquí y un klal ahí, ¿quién me dice que están en el orden correcto? Entonces dice, Anija le mande a amar esto que estás diciendo, esta oposición,
está bien para quién, para aquel que dice, Klalu Prat, Meluhakim, Zemize, en Daninoto, de Klalu Prat. Es decir, cuando encontramos una regla general y una particular, o una particular y una general, pero que están muy alejadas en el texto de la Torah, ¿sí? No se estudia, no se aplica la enseñanza. Ahora, para este punto de vista, está muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mejor, ¿sí? Entonces, por eso no se aplica. Ahora, el alemán de amar, pero el que dice Danin, que sí se aplica. Maika Alemán, ¿qué es lo que vas a decir? Donde la Gemara dice, a Filu le mandé a amar Danin, incluso para aquel que dice que sí se estudia un klal uprat o un prat uklal que están alejados. Hanemile bejadiñana. Esto todo está dicho cuando es solamente un tema. Abalbitre Ñane, pero cuando son dos temas diferentes, en Danin. Todo el mundo está de acuerdo que no se aplica la regla de Klal Uprat u de Perat Uklal. Muy bien. Otras leyes que tienen que ver con la verificación del Hametz. Amar la viuda Amarrab. Dijo la viuda en nombre de Rab. Abodek Sarich Sheyebatel. Una persona que hizo verificar, que verificó el Hametz, después tiene que anularlo. Es decir, Kol Hametz va a decir todos los Hametz que se encuentran en esta casa y Abutal queda anulado. Como hacemos, ¿verdad? Kal Hamira de Ika Bishuti. Pregunta de Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo de que si ya verifiqué, ahora tengo que anularlo? Y Nema Mishum Priurim, si vienes a decir que es a causa de las miguitas que van a quedar, Alo Hashive, estas miguitas no son importantes. ¿Sí? No tienen una importancia como para que la persona vaya a transgredir. Vejitema, y si vienes a decir que van de mintar lehu agavbete, perdón. Y si quieres decir que sí, que las migas tienen importancia, ¿sí? Y por ellas hay que anular de todas formas, ¿sí? Cuando él va a cerrar su casa para guardarla, también van a quedar guardadas las migas, y por eso son importantes, ¿sí? Entonces, la Tania, a ver si entendimos, es decir, lo primero que viene a decir es ¿por qué hay que anular? Dice por las migas, pero las migas no son importantes. ¿Cómo que no son importantes? Cuando una persona cierra su casa y cierra con llave, ¿sí? También está cuidando sus migas, ¿sí? Entonces sí son importantes. Entonces dice la Tania, estudiamos una veredad, Sofete Enim, es decir, el final del periodo de la recolección de los higos, ¿sí? Que se encuentran en los árboles de la higuera, son higos que no están muy bien, muy maduros. Umeshamer Sadeu Mipene Anabim, pero él cuida su campo porque también tiene viñedos ahí. Es decir, va a cuidar su campo, donde están los higos, las higueras que tienen higos que ya no valen, nadie se los va a comer. ¿Pero por qué cuida el campo? Por las uvas. Sofea Nabim, Meshamer Sadeu Mipene Mikshaot. Lo mismo pasó con las uvas. Bueno, las uvas ya no son comestibles, ya no son maduras, pero aún así cuido el campo a causa de las midlaot, a causa de las calabazas. Ahora, Bisman, Sheba Alabait, entonces que yo no cierro la casa por las migas, yo cierro la casa por lo que hay dentro de la casa. Ahora dice Bisman, Sheba Alabait, Makpid Alehen, es decir, cuando el dueño es meticuloso con estos higos o con estas uvas, ¿sí? Que nadie las toque, que nadie las quite. Asurim Ishum Gezel de Hayabim Bemaaser. Una persona se las lleva es culpable de haber robado y tiene que separar Maaser además. Pero, pero cuando el dueño no es meticuloso con ellas, es decir, le da igual, no pone cuidado sobre ellas, mutarim, se pueden tomar, ¿sí? Y no se infringe la prohibición de robo y no tienes por qué separar el maaser. Entonces la Gemara viene a explicar y dice, además Rabba, dijo Rabba, Gezerá, Shema Yimzak Luskayafa, Vedate Alay. Entonces, ¿por qué una vez que yo ya verifiqué la casa, ¿sí? Nos dice que ahora hay que anular el Hametz? No es por las migas. ¿Por qué es? Es un decreto rabínico. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que por más que yo busqué, algo se me quedó, ¿sí? Y de repente abro un armario y veo un panecillo, empieza, digo, wow, qué panecillo más rico, ¿sí? Y en el momento
en el que yo le estoy dando importancia. Mi anulación no sirvió de nada. Yo dije, esto es polvo de la tierra. Está muy bien, pero si en el momento en el que yo lo veo se me ponen los ojos a brillar y digo, qué rico, ¿sí? Entonces no es polvo de la tierra realmente. Mi anulación se puede perder en un solo instante. Entonces dice, pregunta de Gemara. Entonces, perfecto. Pero entonces, ¿por qué tengo que anular antes de la fiesta? De batle. Si encuentra el panecillo en ese momento, que lo anule. Entonces responde la Gemara y dice, sospechamos, Dilma, Meshkajatle, de Batarisure. Dice, tenemos sospecha de que lo encuentre después de que ya empezó el tiempo en el que está prohibido poseerlo. Velab Bishute Kaima. Y este Hametz no está en su posesión. Velo Matze Mebatel. Y entonces no va a poder anularlo. Que de amar Rabbi Elazar, como dijo Rabbi Elazar. Shene de Barim, Enam Bishut o Sheladam, Beasaan Hakatuv Keilu Bishuto. Dice, hay dos cosas que no están en la posesión de la persona y la Torah los considera como si sí estuviesen en su posesión. Perdón, aquí, estamos por aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Shene de Barim, dos cosas que están que no están en mi posesión y la Torah lo considera como si sí están en mi posesión. ¿Cuáles son estas dos cosas? Me he perdido yo ahora. Muy bien. Veluhen, ¿qué son? Bor Bereshut Rabim, Vejames Mishesha Oturmala. ¿Qué es Bor? Bor es un pozo, una persona que cava un pozo en el dominio público. Bien. No es suyo, es público, ¿verdad? Pero puesto que cavé yo el pozo en el dominio público, si alguien cae dentro, yo soy el responsable porque no lo cubrí. Bien. Y el Hametz a partir de las 6 horas en adelante. Es verdad, no, está en mi no es mío, no está en mi posesión, no lo tengo yo físicamente, pero si se considera como si lo tuviese. Bien. ¿Para qué? Es decir, que aunque no esté en mi posesión, la Torah vino a considerar lo que está en mi posesión para considerarme culpable de que no se ha visto, que no se ha hallado. Y vamos a ver entonces más adelante muchas más cosas sobre esta prohibición en particular. Pregúntale a Gamará. Entonces, ¿por qué decretaron que anule la persona entonces en la noche del 14? Benibatle bearba, es decir, que lo anule el día 14 en la hora cuarta, cuando todavía no está prohibida la comida del Hametz y todavía está en su posesión. O batle bejamesh, o que lo anule en la quinta hora, cuando ya no puede comer de él, pero todavía puede sacar provecho. Es una manera que van de la manisura. ¿Por qué? Porque en la cuarta hora y en la quinta hora no es el tiempo en el que está prohibido. Y tampoco es el tiempo en el cual debe ser quemado ni eliminado. Dilma pesha, velome batlele. ¿Qué va a pasar? Que la persona se va a olvidar y no va a llegar a anularlo. Y entonces al final va a estar transgrediendo. Bien, seguimos un poquito más. En la página siguiente nos dice así. Dice, la Gemara añade otra pregunta más. Entonces, ¿por qué fijaron que se tiene que anular en la noche? Benibatle beshit. Es decir, que entonces fijen que se anule en la sexta hora y ahí no se va a olvidar porque va a estar ocupado en quemarlo. Responde la Gemara que van de Isura, de Rabanán y la de Iluye. ¿Por qué? Porque cuando él tiene una prohibición rabínica al principio de la sexta hora, de Oraita Damia, entonces eso es como si estuviese transgrediendo también una prohibición de la Torah. Velad Birshute Kaima. Y entonces ese Hametz no está en su posesión porque él no puede poseer Hametz. Velad Matze me batel y entonces no lo puede anular. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que para poder anular el Hametz tiene que ser mío. Perdón. Tiene que ser mío. De Amar Rav Gidal, Amar Rav Gia Bar Yosef, Amar Rav, dijo Rav Gidal en nombre de Rav Gia Bar Yosef, en nombre de Rav, Amekadesh, una persona que vino a hacer Kiddushin, es decir, vino a consagrar a su esposa, Mishesha Oturmala, a partir de la sexta hora en adelante,
¿Con qué? Afilu vejite kurdañata. Incluso con trigo del Kurdistán. Es decir, que es un trigo muy, muy duro, ¿sí? Que le cuesta mucho fermentar. ¿Sí? Entonces no sospechamos de que se va a poder hacer hametz. Bien, pero aún así, en Josheshim le Kidushin, su santificación no es válida. Es decir, no se considera que esa persona se casó con esa mujer. Pregunta la Gemara, ¿sí? Sobre esta ley. Después del tiempo de la prohibición del hametz, si es posible anularlo o no. Lo mateme batlele, y después de que ya entra la prohibición no se puede llegar a anular el hametz. Beatañe, si estudiamos en una breitá, allá Yoshev Beta Midrash, una persona estaba sentada en la casa de estudio, Beniskashe Yeshlo Hametz de Toch Beto, y se acordó de repente que tenía hametz en su casa y no puede ir a eliminarlo a tiempo. Me batló Belibo, que haga bitul en su corazón, que lo anule en su corazón. Ejad Shabbat, Ejad Yom Tov, ya sea que es Shabbat o que es Yom Tov. Entonces pregunta la Gemara, Bishlama Shabbat. Yo entiendo bien lo que me digas que es Shabbat. ¿Sí? Mishkajate, yo puedo encontrar esto. Por ejemplo, Shechal Arba Asar Yom de Shabbat, que el día 14 de Nisan es Shabbat, como este año. Bien. Y entonces, por lo tanto, puede anularlo. Pero cuando dice Yom Tov, es decir, que ya entró Pesach, ¿cómo puede llegar a ser que lo va a anular? Batari Surahu, ya entró en él la prohibición, está bajo la prohibición. Después la Gemara dice, Amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov, Aja Betalmida Yushev Bifne Rabo Askina. Aquí estamos hablando de un alumno que está sentado frente a su maestro. El que tiene, o sea, el alumno que tiene hametz en su casa está sentado frente a su maestro. Benizka Sheyesh Isa Megulgelet Betoch Beto. Y se acordó que tiene una masa que está Megulgelet, es decir, que está envuelta, pero todavía no fermentó. ¿Para qué tenía esa masa? Para hacer matzot. ¿Sí? No puede ir hasta su casa para cocinarla antes de que se haga el hametz. Entonces, Mityare Shematachmitz, él tiene miedo de que se vaya a fermentar y a hacer hametz. Kadim umebatel le mikame. Entonces, ¿qué va a hacer? Antes de que se haga hametz, lo va a anular. Y entonces así no va a llegar a transgredir. Kadim umebatel le mikame de Tachmitz. Dice la Gemara, Daikanami, es decir, esta veredita también está hablando de una masa que todavía no se fermentó. De Katane, allá Yoshev Betoch Beta Midrash. ¿Por qué? Porque nos enseña la veredita diciéndonos que estaba sentado dentro del Beta Midrash. Es decir, que justamente ¿por qué? Porque estaba en el Beta Midrash estudiando. Y ahí no puede ir a eliminar el hametz. Pero si estaba dentro de su casa, pero si estuviésemos hablando de hametz, 100% hametz que tiene en su casa, ¿por qué nos enseña la veredita esta enseñanza? Que está sentado en el Beta Midrash. Incluso que estuviese en su casa, no habría podido eliminarlo. ¿Por qué? Porque ya era Yom Tov. Entonces, efectivamente, esto es lo que estamos aprendiendo de aquí. Entonces, esto nos trae una prueba de que puesto que su masa está en su casa, si estuviese él en su casa, habría podido hornearla como matzot. Entonces, ¿qué se entiende de aquí? Se entiende que en el momento en el cual ya recayó la prohibición, la persona no puede anular el hametz, como estábamos diciendo. Por eso se nos encomendó de anular el hametz en la noche anterior, la noche del 14 de Nisan. Hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Shabbat Shalom, un Mevorach, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, Motzai Shabbat, Bezrat Hashem.